poderosa, tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Hi there. Hola. ¿Cómo están? Saben, esta noche vamos a hablar sobre la fe. La fe es algo que no siempre entendemos bien. Decimos que creemos en la Trinidad, en la Inmaculada Concepción, en todas las verdades y doctrinas de la Iglesia. Bueno, creer en todo eso requiere fe, y la fe es la aceptación intelectual de una verdad esencial. Es decir, que acepto todo eso. No puedo decir que comprendo lo que es la Trinidad. Puedo pensar en San Patricio y la explicación que él daba de la Trinidad. Tengo la memoria por la cual puedo recordar cada día de mi vida. Tengo el intelecto y la voluntad. Y todo esto es parte de la imagen de Dios en mí. Yo soy parte animal y parte espiritual. Y la parte espiritual es la que me hace pensar, razonar, entender, recordar, imaginar y también tomar decisiones con la voluntad. Así que hay varias formas de pensar en la Trinidad de acuerdo a los distintos aspectos de mi persona. Si yo tengo que explicar esto a un grupo grande de personas, no estoy segura de que lo pueda hacer. Pero existe una parte de la fe con la que tenemos que trabajar todo el día. En otras palabras, esa verdad intelectual tiene que afectar mi vida diaria. Tengo que pensar realmente sobre la fe. San Pablo habla mucho sobre la fe en la carta a los Romanos, pero lo importante es cómo practicamos la fe en nuestra vida diaria. ¿Existe una regla, alguna manera específica? Oh, por supuesto que sí. Y cada uno de nosotros lo verá de diferentes maneras de acuerdo a nuestras personalidades, según nuestro temperamento, nuestra cultura, nuestro idioma. La forma básica es la fe que me permite tener devoción. Devoción. Y esto quiere decir que amamos a San José, por ejemplo, y amamos al santo cura de Ars. Pero eso quiere decir que si le tengo devoción a San José, voy a estudiarlo, voy a leer libros sobre él, voy a tratar de ver cómo él practicaba la fe en su vida diaria. Él era un hombre justo y fiel que seguía la ley perfectamente. Nunca desobedeció al Señor. Fue escogido especialmente para Nuestra Señora, por lo que San José tiene que haber sido muy especial. Todos entendemos esto más o menos, pero si nos fijamos en San José y su fe, aquí en la epístola a los Romanos dice: Dios nos quiere mostrar su misericordia y quiere que tengamos un corazón compasivo. Y aquí en otro lugar dice, en Romanos 9, que la honradez viene de la fe. ¿Ven? Porque se apoyaron en la fe. Oh, eso me recuerda, si yo me muero esta misma noche, no puedo llegar allá arriba y decir: oh Señor, yo me porté muy bien contigo.
construir estaciones de radio y de televisión y esto y lo otro. Esto lo dije hace un par de semanas. Él quiere lo que hice con fe. En otras palabras, cómo yo viví mi fe. Y si vemos el ejemplo de San José, el cual era un hombre justo, y cuando vio a Nuestra Señora embarazada, ¿qué hizo? Pues rezó. Y eso está muy bien. Pero no quería humillar a la mujer que él tanto amaba. No lo podía entender. Ella era una mujer tan perfecta, bella, una mujer llena de Dios, y él lo sabía. Desde el primer momento que la conoció, supo que era diferente. Quizá no estaba muy seguro por qué o de qué manera era diferente, pero supo que ella era una mujer muy especial que tenía que atender, guiar y cuidar. Por eso su fe era muy grande. Y de repente, ¡bum!, tremendo problema. Este hombre, que era un hombre justo, la tenía que dejar, pero no quería que la apedrearan. Solo la quería llevar a un lugar donde estuviera segura. Luego se le aparece el ángel y le dice que no debe preocuparse, porque ella ha sido favorecida por Dios y el hijo que tendrá será hijo del Altísimo. Y ahí vemos cómo la fe cambia a San José rápidamente. Se levanta y de allí en adelante su fe nunca más vaciló. Tomó a María y la amó y la cuidó. Vemos cómo constantemente su intelecto aceptó la verdad esencial. Y eso cuesta mucho en la vida, ¿no nos pasa a todos eso? Decimos que no tenemos ningún problema en creer en la Trinidad, pero ¿cómo reaccionamos ante esas sorpresas repentinas en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo que ocurre no es exactamente lo que teníamos planeado? O no es lo que queríamos. ¿Cómo tomamos esas cosas? Ven, la fe nos lleva a ver esos incidentes particulares con amor y con confianza perfecta. Nosotros vacilamos ante la confianza. Sabemos que en cada situación está Dios, pero no estamos seguros de si se va a ocupar de aquella situación. Y yo creo que Él necesita mi ayuda. Y así creamos un desastre todo el tiempo. No siempre vemos que hay algo bueno en todo lo que nos pasa. Y así es como debemos practicar la fe. Nadie va a venir todos los días a preguntarnos que si creemos en la Santísima Trinidad. ¿Cuántas personas les han preguntado eso en los últimos 10 años? ¿Alguien? Les apuesto que aquí no hay nadie que le haya preguntado eso. Así que entonces, ¿cómo podemos poner en práctica la fe? Bueno, pues veamos a San José. Por eso es que tenemos que leer buenos libros, especialmente la vida de los santos. ¿Ustedes creen que Nuestra Señora pensó que por ser la Madre de Dios no iba a tener ningún problema en el resto de su vida? Bueno, pues apenas supo que estaba embarazada, tuvo que pensar sobre la reacción de San José. ¿Y qué hace? Se va directamente a Isabel. La mayoría de las mujeres dirían: José, no te imaginas lo que me pasó esta mañana. Se me apareció un ángel y me dijo que iba a ser la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios. Y estoy segura de que José levantaría la oreja y le diría: ah, sí, ¿con quién me he casado? Pero Nuestra Señora tenía fe en que aquel que decidió y diseñó que a ella se le apareciera un ángel y le diera la nueva buena, ese Dios se encargaría
de convencer a San José. ¿Se dan cuenta de eso? Yo nunca había pensado en eso, pero ella esperó y oró, esperó y oró. Y en el tiempo debido, bueno, me imagino que se le salió el corazón cuando vino San José y le dijo, lo siento, no me había percatado, pero anoche vino un ángel y me dio la buena nueva. Yo no soy digno de ser tu esposo. Esto no lo estoy leyendo textualmente, solo me lo estoy imaginando, porque no está en ninguna Biblia, pero tiene que haber sucedido de esa manera. Estoy segura de eso. El rostro de Nuestra Señora se había sonrojado, hubiera vuelto a la normalidad fácilmente, pues ella perdonaba muy rápidamente. Y quizás hasta le contó lo que le había sucedido. Pero eso es fe en acción. Su fe en Dios siempre estuvo allí, pero ahora tenían un verdadero problema. Y ella se va a ver a Isabel y la pobre no puede ni hablar una palabra de la emoción. Seguramente le preguntó que por cuánto tiempo había estado Zacarías sin... Y seguramente Isabel le dijo, porque ella de seguro conocía la historia de lo que le había pasado, de que el ángel lo dejó mudo por no haber obedecido, porque no creyó. Y eso es muy importante, no creyó. Y nosotros tampoco creemos hoy día. Justificamos el pecado, justificamos los peores pecados, justificamos el aborto de nacimiento parcial, justificamos y nuestra fe va hacia abajo. Hacia abajo. Esperaron los 9 meses y seguramente San José estaba en éxtasis al saber que iba a ver con sus propios ojos al Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Pues vino el censo. Nosotros también vamos a tener un censo en el año 2000. Recibimos una notificación diciendo que van a venir y solo tomará unos 15 minutos. Van a anotar los nombres y las direcciones, etcétera. Eso es un censo. Bueno, ellos también pasaron por eso, pero se tuvieron que ir al lugar de nacimiento, a su pueblo natal. Y allí deberían haber tenido muchos amigos y familiares. A José nunca se le debe haber ocurrido que iba a tener problemas. Al fin y al cabo, el que iban a nacer era el Hijo de Dios. Dígame, ¿qué problemas podrían tener? Bueno, pues fueron de hotel en hotel. Seguramente comenzaron con sus primos y familiares que les dijeron, José, estamos tan llenos que no puedes ni dormir en el piso. Fue de casa en casa y yo les pregunto a ustedes, a alturas, ¿dónde estaría su fe? Primero que nada, lo de Nuestra Señora, que llevaba al Hijo de Dios y no podía encontrar un lugar. ¿Vacilarían en su fe? Pensarían, si ella es la Madre de Dios, si ella lleva al Hijo de Dios, ¿cómo no pueden encontrar un lugar? ¿Es que acaso el Hijo de Dios no va a tener un lugar donde nacer? ¿Es que acaso va a nacer en la calle? Yo no creo que José pensó de esa manera en absoluto. Él creía y esa fe le daba paz. Él decía, Dios proveerá. Y ahí está la diferencia. Su verdadera fe estaba en la fe de cada día. ¿Y entonces qué pasó? ¿A dónde fueron para que naciera el Hijo de Dios? ¿Han pensado en eso? Pues el Hijo de Dios nació en el único lugar que pudieron encontrar.
Alguno de los sirvientes vio a nuestro Señor y le dijo, bueno, hay un pesebre aquí detrás si quieren ir ahí. Son frías las noches de diciembre en Jerusalén y en todas partes. Y en Belén hacía frío. Y allí pues habrían unas cuantas vacas, unas cuantas ovejas y quién sabe qué más. Y habría ese olor. No me van a decir que las vacas, nosotros solíamos tener unas cabras y unas ovejas y se podían oler desde la carretera. Uno quizás no sabía de qué era el olor, pero definitivamente había un gran olor. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que arreglar y limpiar un poco aquel lugar. ¿Qué pensarían ellos en ese momento? ¿Estarían molestos por eso? No. No, yo me imagino que Nuestra Señora estaría llena de fe, llena de Dios, así como San José, quien le diría, está bien, es la voluntad del Padre. Y eso era todo lo que ella necesitaba escuchar. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Porque eso es fe en acción. Y yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar si nuestra fe es activa o si solo creemos en ciertas verdades. Esto se llama fe. En el capítulo 11 de la epístola a los Romanos dice, elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras. Porque de otro modo la gracia no sería ya gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? San Pedro dice que la gracia es la participación en la naturaleza de Dios. Es decir, que esa clase de fe que tenemos y profesamos debería sobreponerse a toda clase de dificultad en nuestra vida. Es creer que cada vez que recibo la comunión, por el hecho de haber sido bautizado, el poder de Dios vive en mí. Y de eso se trata la gracia. La gracia es una participación en la misma naturaleza de Dios. Y eso es asombroso. Cuando uno va a comulgar y la gente dice que no quiere comulgar todos los días, si supieran que el alma se llena cada vez más de ese cuerpo, sangre, alma y divinidad del Hijo de Dios, pues correrían a la capilla o a la iglesia. Bueno, pues deberían saberlo. Todos ustedes que no van a misa los domingos, lo que estás diciendo es, yo no necesito que Jesús viva en mí, yo puedo vivir por mi cuenta. Y eso es falta de fe. No somos capaces de vivir ni practicar las virtudes por nuestra cuenta. No se puede. Hay demasiadas oportunidades de odiar en vez de perdonar. Son demasiadas ocasiones y como resultado, pues no practicamos la fe. La fe es para vivirla en cada instante de mi vida. Todos ustedes creen que mañana al levantarse, pues van a comenzar a practicar la fe, pero no, no es así. Y dicen, yo tengo mucha fe. Ok, pero ¿ves a Dios en todas las cosas? Sí, yo lo veo en todo. Mi único problema es con la gente. Si no fuera por la gente, pues sería santo. Y aunque no lo pensemos, vamos a terminar sintiendo eso. Es culpa de la gente.
Pero si tengo fe, la tengo que poner en práctica para poder ver a Dios en lo peor y en lo mejor de la humanidad. ¿Y es eso fácil? No, no es fácil, ¿no? Y me pregunto por qué. Si Dios vive en ellos como vive en mí, ¿sabe? Ese es mi gran problema. Yo no tengo problema con la doctrina, mi problema es con la gente. Yo no veo a Jesús en los demás. Pero el Señor dice que cualquier cosa que hagamos al más pequeño, se lo hacemos a Él. ¿Y quién es el más pequeño para ti? Les apuesto a que es el prójimo con el que están viviendo, la persona con la que trabajan, la persona de la cual piensan que si no fuera por ella, podrían ser grandes santos. Quizás sea tu esposo, quizás sea tu esposa, o quizás sea tu jefe. Ven, todo sería una falacia si no ves a Dios en ellos. Encontramos a Dios en las cosas maravillosas. Si nos consuelan, decimos, oh, Dios está cerca de mí. ¿Alguien me va a decir que no ha pensado así? Oh, Dios está muy cerca de mí. Hoy me siento tan bien. ¿Y qué va a pasar cuando mañana no te sientas así? Cuando no lo veas o lo sientas, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir teniendo fe? Más bien, ¿por qué no piensas por un momento en la persona que más pesada te cae? ¿Te cuesta mucho tiempo saber quién es? ¿O te lo puedes imaginar ahora mismo? ¿O dices, a mí nadie me cae pesado? Bueno, pues qué suerte tienes. Pero piensa de nuevo. Y dime qué es lo que te cae mal de esa persona. Oh, pues no me gusta la voz. ¿La voz? Hace poco tenía una persona al lado que me dijo, no me gusta la forma en que usted se ríe. Bueno, pues yo no sé qué puedo hacer porque en realidad no sé cómo es mi risa y no la puedo cambiar. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar por eso? ¿O me voy a reír así? ¿Voy a tener miedo de reírme? Por supuesto que no. Uno siempre puede bajar el volumen. O también se puede cambiar el canal. Yo quisiera saber quién se para frente a un espejo y se pone a ver cómo reírse mejor. Bueno, con la cara de que algunos se levantan por la mañana, no les queda más que reírse. Pero ¿quién va a hacer algo así? A tomar un medidor de sonido y decir, mi risa no suena bien. ¿Cómo quieres que suene tu risa? ¿Te vas a reír? Jo, 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 jo. Yo me volvería loca si tengo que cambiar mi forma de reír. Si no me gusta mi risa, eso quiere decir que tampoco te gusta mi programa. Ahora, ¿tiene eso algún sentido? Se supone que escuches lo que digo, no de la manera que me río. Ven que nuestra fe puede ser extremadamente superficial. Y que no te guste la gente por razones tontas. No me gusta la forma en que se viste. Bueno, ¿y qué vas a hacerle? Siempre se viste de anaranjado. Bueno, a mí particularmente no me gusta el anaranjado. Pero ¿por qué eso tiene que afectar la forma en que quieres a una persona? ¿Lo quieres más si se viste de azul? Eso es completamente superficial. Porque cuando tú te mueras y el otro se muera, oh Señor, los dos van a estar igualitos. Con unos cuantos gusanitos.
dándose un banquete. Así que, ¿cuál es la diferencia si se pone ropa anaranjada o azul? Pero así de superficiales somos. Ni siquiera somos capaces de odiar a las personas por motivos adecuados, porque en primer lugar no hay motivo adecuado para odiar. ¿Sabe lo que me gusta mucho del Señor? Él perdonaba a grandes pecadores, como la mujer sorprendida en adulterio, el cobrador de impuestos que robaba. Le robaba todo lo que podía a la gente y luego le robaba a los otros cobradores. Él agarraba por ambos lados. Todo le venía bien. Y todo el mundo lo odiaba, incluso los mismos cobradores de impuestos. Pero escuchó hablar sobre Jesús. Y él era una persona muy bajita. Se adelantó un poco, se subió a un árbol de sicomoro y desde allí lo quería ver, desde arriba. Pero de repente Jesús se detiene y le dice: Zaqueo. Ay, Dios mío, ¿para qué me habré subido a este árbol? Él sabe quién soy y le dice: baja de ahí, quiero ir a cenar a tu casa esta noche. ¿Se imaginan? Todas esas personas que lo odiaban y que lo odiaban de verdad. Y a Nataniel, Nataniel, de quien dijo: he ahí un hombre sin doblez. No podrías decir eso sobre mí. Sin doblez, nunca dudó o sospechó de nadie, compartía. Y Nataniel le decía: ¿de dónde me conoces? Y le dice: escuchen esto, te vi cuando estabas recostado del árbol. ¿No les da miedo eso? Me pregunto, ¿qué estaba haciendo debajo de aquel árbol? Sobre todo, ¿qué estaría pensando para que nuestro Señor le llamara hombre sin doblez? Es maravilloso. Y la vez que Pedro le dice al cobrador de impuestos: si el maestro paga sus impuestos, cuando entra en la casa, el Señor le pregunta: Pedro, ¿quiénes pagan los impuestos? Todos aquellos ustedes que duden si Jesús sabe todo lo que hacen, todo lo que piensan o todo lo que dicen, tienen que leer esos pasajes para que se den cuenta de que Él los conoce. Todos aquellos que hacen cosas malas por la noche, ¿dónde creen que las van a esconder? Por Dios, Él los ve como si fuera de día. Uno no se puede esconder de Dios. Uno se puede esconder de la gente. Pero la medianoche es como el mediodía para Dios. Y Él lo ve todo. De nada sirven las cortinas, amigo. No sirven de nada. No importa lo que la gente piensa o dice, Él sabe y ve todo lo que tú haces. No te puedes esconder. Y Pedro, dudando, le responde: sí, yo pago los impuestos. Y Jesús le pregunta: Pedro, ¿quiénes deben de pagar los impuestos? ¿El pueblo o los hijos del rey? Y él le responde: el pueblo. Entonces le dice: ve y saca un pez que va a tener 2 monedas en la boca. No solo sabe lo que estás haciendo cada segundo y lo que hiciste el año pasado y el anterior, sino que sabe lo que cada pez ha comido. ¿Qué les parece eso? Les apuesto a que Pedro nunca pescó con tanto apuro ni con tanto miedo.
lanza el cordel y al instante cae un pez. Lo trae y se pregunta en su corazón si va a encontrar las monedas, y allí están las 2 monedas. ¿Qué 2 monedas? ¿Qué les parece eso? ¿Se acuerdan una de las veces que Él se manifestó como Dios? Es uno de los pasajes que más me gusta. Los apóstoles estaban caminando detrás del Señor y les dice, ¿de qué hablaban por el camino? Y ellos no le querían decir. Así que le responden, bueno, Juan, mejor díselo tú. No, tú eras el que lo estabas diciendo, díselo tú. Y probablemente Tomás salió y dijo, qué miedosos, yo se los voy a decir. Estábamos hablando de quién es el más grande entre nosotros. ¿Escucharon eso? ¿Alguna vez han oído eso? ¿Quiénes eran ellos? Al fin y al cabo, unos no nadie. Ni siquiera eran buenos pescadores. Nunca pescaron nada por su cuenta. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Y qué les dice el Señor? Oh, no. No deben hablar de esas cosas. El primero debe ser el último y tienen que servirse los unos a los otros. Eso lo hemos perdido hoy en día y por eso es que hay una crisis de fe tan grande. Todo el mundo le dice a uno lo opuesto a lo que debe ser y uno agacha la cabeza diciendo, sí, ha cambiado todo, sí. Pero la verdad no cambia nunca. Y si cambia, es porque no era la verdad. Verdad es verdad y nunca cambia. No puede haber medias verdades. No puede haber una verdad parcial. El bien y el mal, la luz y las tinieblas no tienen nada en común. La verdad y el error no tienen nada en común. Así que nos falta la fe por la simple razón de que no la ponemos en práctica. Cuando habla de la fe, aquí en el capítulo 12 de las epístolas a los romanos, quiere que sepamos que si tienen esperanza, os hará felices y no cederán al mal. Eso es fe. Si uno tiene fe, uno no se rendirá nunca, no importa lo que pase. Simplemente manténganse en oración. Manténganse en oración. Ustedes saben que la oración es la fe en acción. Así llamo yo a la oración. La definición de la oración para mí, y esto no lo van a encontrar en ninguna parte, creo yo, es: tengo un pedacito de mi cena en el hábito y no me lo puedo quitar. ¿Qué habré comido esta noche que era tan duro? Bueno, lo mejor que puedo hacer es ponerle la mano encima. De cualquier manera, la definición de la oración para mí es fe en acción. El rezar es exactamente un acto de fe. Si no crees que Jesús te está escuchando, ¿para qué dices una oración si no crees? Los grandes pecadores no rezan y por eso permanecen en el pecado. Por eso es que tienes que rezar por los grandes pecadores. Los ateos no rezan porque no creen en Dios. Y los agnósticos no rezan porque no están seguros de si existe Dios.
Puede ser que haya algún tipo de ser superior en alguna parte. Pero cuando tú y yo rezamos, ¿qué estamos poniendo en práctica? Pues la fe. La fe. Tenemos que creer que alguien nos está escuchando. Nos escucha y nos conoce, como conocía a Nataniel, como conocía que habían 2 monedas dentro de aquel pez, como el que conocía lo que los apóstoles estaban pensando por el camino. Y cuando estaban todos excitados por la transfiguración, les dijo, van a ver cosas mucho más grandes que esta. Y eso requiere fe. Tomás no tenía fe. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban ocurriendo según él quería. El maestro no los iba a hacer grandes. El maestro no iba a liberar a los israelitas de Roma. El maestro no hizo nada de eso. Y los discípulos estaban pasando por una serie de desencantos y descorazonamiento, incluso después que una mujer del grupo tuvo una visión. Ya desde ese tiempo solo las mujeres teníamos corazón. La fe de ellos les había fallado. La fe de las mujeres no. Ellas creyeron. Y María Magdalena dijo algo bien tonto. Muéstrenme dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. ¿Se imaginan una mujer cargando ese peso? Pero su amor no conocía obstáculos. Y eso es fe. Y cuando nuestro Señor le dice, María, Maestro, ahora lo podía ver. ¿No es asombroso eso? Ahora sí lo podía ver. Su fe la llevó al sepulcro y por el amor que Dios le tenía, le permitió verlo cara a cara. Y eso es fe. En medio de la dificultad, en medio de la desilusión, en medio del descorazonamiento. Ninguna de estas cosas debe disminuir tu fe en la iglesia, en la Eucaristía, en Nuestra Señora, ni en nada de lo que se te ha enseñado. Nada debe quebrantar tu fe, nada. Ninguna prueba, ninguna decepción, nada puede poner en duda tu fe. Tienes que aceptarlas en la cruz, sufriendo y muriendo, igual como lo aceptas en la resurrección. Es el mismo Señor. Es el mismo Dios. Tenemos una pregunta. Hola. Sí, hola, Madre Angélica. ¿De dónde llama? De la Florida. ¿Y cuál es su pregunta? Madre, he estado escuchando su programa, perdone. He estado escuchando el programa sobre la fe y tengo un gran problema. Mi fe en Dios es muy fuerte, pero no es muy fuerte en cuanto se refiere a mi familia. En mi familia no son creyentes. Yo, por el contrario, he tomado otro camino. Yo sigo mi corazón y creo en Dios. Creo en sus dones y creo en su amor, en su gracia. Pero al mismo tiempo, yo también amo a mi familia. También amo a mis padres. Esta llamada no se escuchaba muy bien, pero creo que lo que estabas diciendo, a pesar de toda la estática, es que estás tratando diariamente con grandes presiones. Bueno, todos las tenemos. Y creo que tenemos un gran dolor cuando nuestra familia no hace las cosas que creemos que deberían hacer. Cuando nuestras familias y lo que más queremos, pues,
no están con el Señor. ¿Saben? Las monjas también tenemos momentos difíciles. Nosotras le entregamos la vida al Señor y a veces, y esto también cuenta para los sacerdotes, pero a veces nuestras familias no lo comprenden. Y yo creo que eso es una de las pruebas más fuertes que existe para un religioso o una religiosa, cuando la familia no le importa nada de Dios. Pero eso no debe perturbar tu paz. Quizás tu fe es un poco débil. ¿Por qué? Porque has rezado todas las noches. Rezas por tu familia para que tengan más fe. No te debes desanimar puesto que has rezado por ellos. Has invocado al Altísimo por tu familia. ¿Crees que Él no te ha escuchado? Sí lo hizo. Yo recuerdo que en la Primera Guerra Mundial había una monja que se mantenía pidiéndole al Señor, por favor, Señor, protege a tu iglesia y a tus hermanos. Y lo pedía cientos de veces al día. Señor, por favor, protege a los tuyos. Señor, por favor, protege a los tuyos. Y al final el Señor se le apareció y le dijo, te escuché la primera vez. Y no le estamos hablando a un ser humano con una memoria limitada. Ven, les voy a contar algo que me ocurrió a mí y que de cierta forma habla sobre la oración. Hace muchos años, cuando nosotras, las hermanas y yo, teníamos la imprenta, habían 3 prensas y hacíamos todo el encuadernado y nosotros lo hacíamos absolutamente todo. Y yo era la que arreglaba las máquinas cuando estas se rompían. Y cuando esas máquinas morían, pues yo era la que las reparaba. Y yo sé que existen grandes inventores e ingenieros en el mundo, la mayoría de ellos hombres, lo cual a mí no me molesta. Pero aquella máquina en particular que habíamos comprado, la había diseñado alguien que nunca la usó. Es decir, la inventó, pero nunca había trabajado con ella. Y abajo tenía como una especie de una rueda gigantesca con tornillos Allen. ¿Saben lo que los tornillos Allen son? Son los que tienen 6 lados y hay que tener una llave especial para aflojarlos. Y yo estaba tratando de atornillar aquel diminuto tornillito. Cuando encontré el orificio en la rueda, pues se me cayó la llave. Exactamente en el momento en que había encontrado el huequito. Entonces encuentro la llave, pero se me pierde el orificio. Y estuve así de una para la otra unos buenos 45 minutos, diría yo. Pero para entonces ya mi temperamento italiano estaba despotrincando contra el ingeniero que había diseñado aquello de una manera tan estúpida, según yo. Así que al final ya tenía tanto el tornillo como el orificio. Y no se pueden imaginar la alegría que uno siente a menos que pasen por ello. Así que ahí estaba yo atornillándolo cuando una de las hermanas me dice, ¡Madre! Y ¡pum! Se me cayó el tornillo. Saqué la cabeza de la máquina y le dije, ¿qué pasa? Oh, la llaman por teléfono. Está bien. De cualquier manera, ya lo había perdido todo. Así que aprovecho y camino un poco y respondo la llamada. Hola. Oh, madre, por favor, rece por el novio de mi hija. Tuvo un accidente, se cayó y el doctor dice que va a quedar como un vegetal. Y le respondí, oh, está bien.
Colgué el teléfono, pero durante todo este tiempo me estuve preguntando si encontraría ese tornillo. Pero me paré un momento y dije, Señor, ¿podrías hacer que ese muchacho saliera de esa nebulosa? Y acto seguido, regresé a tratar de encontrar el tornillo. Bueno, pues lo encontré, volví a armarlo y la máquina empezó a trabajar de nuevo. Y eso fue todo lo que dije, con un espíritu de frustración total. Señor, ¿podría sacar a ese muchacho de las nebulosas? Y alrededor de un mes después, mi mamá, que Dios bendiga su alma, estaba abriendo el correo. Nuestro correo diariamente era como algo así. Y al abrir una carta encontró $1,000. Estaba tan emocionada que yo pensé que iba a salir saltando de su silla de ruedas. Y me dijo, aquí hay $1,000. ¿Y quién lo envía? Digo yo. Entonces me dijo y yo le respondí, oh, creo que es un error. Y mi mamá dijo un estilo típico italiano, si lo es, pues cállate porque lo necesitamos mucho. Y yo le dije, no puedo, tengo que ver si esto es un error o no primero. Entonces llamé a esta mujer y le dije, recibí $1,000 por correo y quisiera saber si ha habido algún error. Y ella dice, oh, no. ¿Se acuerda del día que la llamé por el novio de mi hija? Oh, el día del tornillo Allen. Y le dije, oh, sí. Y me dijo, 1 hora después que la llamé, se despertó y dijo que tenía hambre. ¿De verdad? Dije yo, sí. Y así que por eso le mandé los $1,000. Oh, pero yo pensé que iba a quedar como un vegetal. Bueno, pues ya no lo está. Y esto me enseñó una lección que espero que a ustedes también. Porque uno no tiene que pedir y pedir, aunque no se vean los resultados. Ustedes le pidieron al Señor, Él los escuchó y después pues solamente confíen en Él. Él se encargará. A mí me gusta mucho pensar en el tornillo Allen. Porque no necesitamos rogar y rogar y rogar y rogar. Yo me imagino que cuando yo se lo pedí, él sabía enseguida si me iba a decir sí o no, o si me iba a hacer esperar. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Ah? Y espero que esto te ayude en algo. Él la ha escuchado y principalmente él quiere mucho más que usted que se conviertan, porque él murió por ellos. Yo tendría más confianza. Y ahora tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Ah, ¿de dónde llama? Soy Dan. ¿Y de dónde llama? Bueno, estoy llamando de Nueva Jersey. ¿Y cuál es su pregunta? Madre, ¿conoce usted la historia de Nuestra Señora de Fátima? Oh, sí, sí. ¿Por qué el Papa no nos habla de la tercera carta? Porque yo creo que es de lo que pasa hoy. Y si yo hubiera escrito en 1960 lo que iba a pasar hoy, tampoco lo diría. ¿Hubieran querido escucharlo? ¿Hubieran querido escuchar acerca de hoy en 1960? Pues yo no. Para empezar, no lo hubiera creído ni por un segundo. Y no sé si lo hubiera tomado con la seriedad necesaria como para orar por ello. Nuestra fe tiene que ayudarnos con respecto a eso. Ustedes saben por lo que la iglesia está pasando, lo que nuestro Santo Padre y todos los papas han sufrido desde Fátima. Y creo que este ha sufrido más que todos los demás. La falta de fe que se ve hoy entre los sacerdotes, los religiosos, los laicos, es
como la niña que se acercó a la puerta de la capilla y le dijo a la hermana que tenía 6 años y medio y que iba a hacer su primera comunión, y la hermana le dijo, oh, es maravilloso, ¿ves? Allí está Jesús. Y esa niñita de 6 años se volteó y dijo, yo no creo en eso. Wow. Cuando uno comienza a los 6 años, eso es bastante malo, ¿eh? Toda esta confusión, deslealtad, inmoralidad, yo no creo que haya habido una época donde el peor tipo de inmoralidad está excusada. Excusada al decirse, oh, es un hombre. ¿Y qué significa eso? ¿Significa eso que ustedes, los hombres, son un montón de animales? ¿Es eso lo que quieren decir? ¿Que no tienen control? ¿Que no tienen fe ni amor por las mujeres? ¿Que no las respetan? ¿Que tan solo son herramientas para su placer? ¿Es eso lo que ustedes dicen? Yo no creo que los hombres sean así. No creo que un hombre verdadero sea así. No lo creo y no lo creeré nunca. Un pecado es un pecado y apesta. Y el peor tipo de pecado es la abominación de Dios y del hombre. Ya pueden ver a dónde ha ido nuestra fe. Realmente no importa lo que uno haga. Ya no importa. Nos excusamos. Ni siquiera tenemos tiempo para perdonar porque ya no hay nada malo. ¿Qué les parece eso? Para Lucifer y el pecado, no serviré. Cuando el hombre se degrada a sí mismo, más allá de nuestra imaginación, y decimos, bueno, es solo un hombre. Entonces, eso significa que no hay pecado. Un poco de debilidad, pero no hay pecado. Alguien me dijo, ¿dónde está el arrepentimiento si no hay pecado? Y si no hay arrepentimiento, entonces están llamando mentiroso a Dios. San Juan en su epístola dice que quien no peca llama mentiroso a Dios. Y ahí es donde estamos ahora. Estamos llamando mentiroso a Dios cuando nos dice que esto es pecaminoso. Esto está en contra de mis mandamientos. ¿Y qué le decimos nosotros? Oh, no, Señor, no estás siendo compasivo. No entiendes la naturaleza humana. ¿Ven, mis amigos, cuán bajo hemos caído? ¿Qué fue lo que dijo Nuestra Señora de Fátima? Ella dijo que se introducirían modas. Oh, sí. Tampoco queremos escuchar sobre esto. Que se introducirían modas que ofenderían mucho a Dios. ¿Acaso alguien piensa de esta manera? Uno ve esas cosas diminutas que usan y que se hacen con menos de 1/4 de metro de tela y que cuestan, pues, unos $100. Y las mujeres las usan en la playa y uno cree que no tienen nada puesto. Pero esa es la moda. Y alguien en Nueva York, sin nada que hacer y que posiblemente esté borracho y alucinando, diseña una de estas cosas que ellos llaman moda. Recuerden a Nuestra Señora de Fátima. Si ustedes quieren saber el secreto, no usen esas cosas. Se introducirán modas que ofenderán mucho, mucho a Dios. Las mujeres andan por ahí usando cosas tan cortas que yo no las quiero ver sentarse. No sé qué pasará cuando se sientan porque no tenían nada cuando estaban de pie.
Así que, ¿qué va a pasar cuando se sienten? ¿No se dan cuenta? ¿No tienen un espejo donde verse? Pues esto es parte del mensaje de Fátima. Hoy ustedes están viviendo el mensaje de Fátima. No necesitan preocuparse por algún secreto. No hay secreto. ¿Qué secretos? Ustedes no saben lo que está pasando y ha estado pasando en los últimos 30 años, donde ha habido un deseo total de destruir a la iglesia. Entonces nunca sabrán el secreto. Un momento, pero no digan, la Madre Angélica sabe el secreto. Yo no he dicho esto. Ya veo todas esas cartas llegando la semana por eso. ¿Quién le dijo el secreto? Nadie. Pero yo no sé el secreto. Estoy viviendo el secreto y ustedes también. Cuando vemos a la iglesia que amamos tanto y esa hermosa doctrina que el mismo Señor nos dio, y principalmente lo que es más doloroso para mí, cuando tratan a la Sagrada Eucaristía con tal irrespetuosidad y tan falta de fe. Y veo a los ministros manejando grandes automóviles, pero la Sagrada Eucaristía la tienen en una copa de vidrio. Yo creo que deberían vender sus automóviles y comprarse un cáliz digno de la preciosísima sangre. Eso es lo que yo pienso que deberían hacer. Yo sé cuál es el secreto y ustedes también. Desearía no saberlo y probablemente ustedes también lo desearían. Está a su alrededor. Hay millones y millones de personas en China que por las inundaciones están muriéndose de hambre porque todo ha desaparecido. El mercado bursátil de hoy, ¿y ahora qué? Tornados y huracanes. Yo sé lo que dice la prensa. Ellos dicen que lo mismo sucedió en 1918, en 1865, en 1721. No estábamos allí en 1721. Así que no me digan que son huracanes parecidos a los de 1721. ¿A quién creen que le están hablando? ¿A un puñado de idiotas? Bueno, quizás lo seamos, quizás lo seamos. Algunas veces me pregunto si le pudiera decir que la gente es más inteligente de lo que piensan. Así que miren hacia adelante con gran esperanza y gran amor. Y yo voy a estar esperando la semana que viene por sus cheques también. No quería que pensaran que se me había olvidado. Adiós.